capítulo 11. Vamos a dar lectura ahí, hermanos, del 1 al 8. Primera de Reyes, capítulo 11, del 1 al 8. Vamos a lectura alternadamente, hermanos, ahí a estos versículos. Gloria a nuestro Dios. Veamos. Amén. Dice el primer versículo del 11. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. De los cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones a sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón a dioses ajenos, y su corazón no era perfecto como Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como lo había mandado. Entonces edificó Salomón un lugar alto, quemó ídolos abominables a Moab, y en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Maloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, buscando la guianza de su Espíritu Santo, que tome control de este lugar. Que estamos aquí reunidos para que su palabra venga a ministrarnos, para que usted venga a hablar a nuestros corazones, venga a quebrantar nuestras vidas de una manera, Padre, que podamos ser hacedores de esta palabra y no tan solamente oidores. Yo te pido, Dios, que por todo perturbo, todo estorbo, quiera perturbar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro ser, fuera de este lugar, y nos ponemos delante de usted, y usted venga a ministrarnos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, en esta mañana. Este tema, hermanos, pudimos ver las semanas pasadas de cómo Dios engrandece a Salomón. Cuando muere David y entra Salomón como rey, Dios le habla por medio de este sueño y le dice que le pide lo que quiera. Y Salomón le pide entendimiento, le pide sabiduría para dirigir a ese pueblo tan grande. Es lo que viene pidiendo Salomón. Pero si vemos la escritura que hemos leído, de cómo Salomón se vino contaminando con las creencias de las mujeres extranjeras, las creencias en lo que ellos sus dioses, y cómo se vino a contaminar, y de qué manera vino a desviarse de un Dios verdadero. Aquí hay un gran ejemplo, hermanos, que a veces tenemos que ver con quién convivimos, con quién compartimos y qué es lo que nos está tratando de desviar de lo que hemos creído. Conocemos la palabra, conocemos a un Dios grande, a un Dios poderoso. Salomón empezó su reinado muy bien, pero al final de sus días cayó, falló, desobedeció a Dios. Y esto es la tristeza a veces de mucho pueblo, que empieza sirviendo a Dios toda una vida y al final de su carrera se olvidan, reniegan. Yo les digo, hermanos, porque yo conozco personas que yo conocí de jovencito, los conocí, entonces yo les digo: ¿a dónde están yendo? Y me dice: a ninguna parte. Mi abuelo predicó que Cristo venía. Mi padre predicó que Cristo venía. Yo ya tengo 80 años y Cristo nunca vino. Y por eso se han desanimado. Por eso se han apartado. ¿Qué es lo que han hecho mal para que hayan desconfiado de esta palabra? Cuando Jesús, o más bien el apóstol, nos dice su palabra, que no tengamos por tardanza esta promesa.
que Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengamos a un arrepentimiento. Dios sigue obrando en su grande misericordia, dando oportunidad a la humanidad que busque a Dios. Hasta ahorita, hermano, Dios sigue dando oportunidades a la humanidad que se humillen, que lo busquen, que se entreguen a Él, que busquen su perdón. Pero usted puede ver dónde está el pueblo, dónde está la iglesia de hoy, qué es lo que está haciendo, hermanos, qué son sus prioridades, qué es lo más importante para sus vidas. Esto es, hermanos, lo que es triste, hermanos, y podemos ver en su misma palabra, hermanos, que en los últimos tiempos, en los postreros días, por haberse multiplicado la maldad, por haberse multiplicado todo este pecado, el amor de muchos se enfriaría. Y le digo una cosa, es lo que estamos viviendo hoy, hermanos. Nos da tristeza que han descuidado este amor tan grande que Dios nos ha dado, que por su propia misericordia no hemos sido consumidos. Por su amor, hermano, Él nos tiene hasta aquí. Y aquí vemos de cómo Salomón, la apostasía de Salomón, es el tema, la apostasía de Salomón. Servir toda una vida y a sus últimos días dejar a Dios. Dice el tema central: debemos guardar nuestro corazón del mal y permanecer fieles a Dios. Es el tema central de esta lección. Debemos guardar nuestro corazón del mal, del pecado, y permanecer fieles a Dios. No importa lo que miremos, no importa lo que oigamos, no importa lo que pasemos, tenemos que permanecer fieles a Dios. Oímos muchas cosas, vemos muchas cosas, pero Dios nos está diciendo: no oigas, no mires, ponte fiel a mí. Poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Ahí debe estar puesta nuestra mirada. El texto dice en 1 de Reyes 11:4: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Al final de su carrera, dejó al Dios verdadero para inclinarse a dioses ajenos. Es triste, hermanos, pero hemos visto. Yo le digo, yo conozco a una persona que llegó a mi trabajo y me dijo: ahora sí, hermano, ya encontré la verdadera iglesia. Gloria a Dios, le dije, que la has encontrado. Pero yo no ando buscando la verdadera iglesia. Yo ando buscando al Salvador de mi alma. Es el que ando buscando, al que perdona pecados, al que salva, al que sana, al que restaura, al que bendice, al que me ha prometido una vida eterna. Es el que ando buscando yo, no una iglesia. Así me dijo: hermano, ya encontré la iglesia perfecta. Pues gloria a Dios, dijo. Yo le quería decir: ten cuidado, no la vas a echar a perder. Porque ¿qué es lo que falta, hermanos? Usted pone una caja de manzanas, pone una podrida, ¿y qué hace la podrida? Contamina las demás, las pudre las demás. Por eso es necesario que entendamos, hermanos, que tenemos que permanecer en Dios en medio de toda situación. Por eso debemos guardar nuestro corazón del mal, del pecado, de la inmundicia, y permanecer fieles a nuestro Dios. Es el tema en esta mañana. Salomón dice: tuvo buen comienzo como rey. Empezó muy bien, buscando humildemente la sabiduría de Dios, construyendo el gran templo, orando fervientemente por el pueblo de Dios en su dedicación. Fue buena en principio, fue buena su dedicación. Así empezó orando, pero más tarde se alejó de Dios de manera lamentable, permitiendo la adoración de ídolos y no cumpliendo con los mandatos de Dios les había dado, ni el legado de su padre David. La lección de hoy nos mostrará el camino peligroso que escogió Salomón.
el camino peligroso que escogió Salomón, el cual lo alejó de Dios. Este estudio tiene como fin que aprendamos de las malas decisiones de Salomón conforme vivimos en un mundo engañoso. Esto es lo que tenemos que entender. Vamos a tomar buenas decisiones. ¿Y qué es lo que dice Dios? Buscar primeramente su reino. Buscar primeramente su justicia. Y todo lo demás va a ser añadido. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Busquemos a Dios sobre todas las cosas. Cualquier decisión que usted y yo tomamos, tenemos que buscar la dirección de Dios. ¿Para qué? Para recibir su protección. ¿Para qué? Para recibir su guianza, hermano. Sobre todas las cosas. Dice, en excepción de David, Salomón fue el más grande de todos los reyes de Israel. Dios lo bendijo con prosperidad, con éxito. Todo esto le dio Dios a Salomón. Y le dio sabiduría más allá de lo que él pudiera pedir o cualquier otra persona jamás haya conocido. Recuerden que todos los reyes de alrededor venían a conocer a Salomón por su sabiduría, por su entendimiento. Esta lección explora los últimos trágicos años de Salomón. Nos sirve como advertencia que debemos permanecer firmes en Dios, hermanos. Esta historia o relato de la vida de Salomón nos sirve, hermanos, como una experiencia que debemos aprender a permanecer. No importa la situación que estamos viviendo, no importa lo que está pasando a tu alrededor, yo tengo que permanecer en Dios. Yo siempre les digo, hermanos, ¿qué pasó con Samuel? ¿Qué es lo que sucedió con Samuel? Samuel estaba criado en el templo junto con Elí. Los hijos de Elí ya no miraba. Y los hijos de Elí cometieron tantos errores dentro del templo. Hicieron cosas malas. Samuel lo estaba viendo. Samuel miraba porque allí estaba en el templo. Pero sin embargo, cuando Dios viene y le habla a Samuel, se muestra a Samuel y le dice lo que va a acontecer con los hijos de Elí y con Elí. ¿Por qué? Porque el corazón de Samuel estaba ante Dios. Aunque dice la palabra que no le conocía. Porque si usted recuerda, cuando Dios le habla, ¿con quién corre Samuel? Con Elí. Le habla 2 veces, corre con Elí. Hasta que Elí le dijo, cuando te hable otra vez, dile, heme aquí. Y se dio cuenta Elí que Dios le estaba hablando a Samuel para prepararlo para el ministerio. Yo siempre les digo, Samuel se crió dentro del templo con personas perversas, gente mala, que tomó malas decisiones, dirigió mal el templo de Dios, pero sin embargo, Samuel fue un gran siervo de Dios. Porque ¿dónde está puesto nuestro corazón? En el autor y consumador de nuestra fe. A veces la gente, hermano, yo le digo, mucha gente pone la mirada en los errores de nosotros como seres humanos y se desvía. Usted nunca ponga la mirada en el que está a su alrededor. Usted ponga la mirada en Dios. Le digo, Dios es fiel. El hombre le falla, pero Dios no nos falla. El hombre puede fallar, pero Dios nunca nos va a fallar. Por eso tenemos que poner nuestra mirada en Dios. La historia de Salomón también nos recuerda que el pecado puede ser sutil. Debemos tener cuidado con todo y cada uno de nuestras debilidades, dependiendo de Dios para que nos ayude a mantenernos firmes y seguir fielmente. En los primeros capítulos que leímos de Primera de Reyes 1 al 8, podemos ver de cómo Salomón se aparta de Dios. Desde el principio, dice, Dios le ordenó a los israelitas que no establecieran alianza ni matrimonio con las naciones paganas. Esto fue lo que les dijo Dios desde el principio, que no mantuvieran
alianza, que no se unieran, que no tuvieran nada con las mujeres extranjeras. Es lo primero que le dijo Dios al pueblo. Salomón tuvo 700 mujeres, dice, reinas, 300 concubinas. Una concubina era una mujer, a menudo esclava, que tenía mayor derechos que un sirviente común, pero tenía una estatua inferior a la de una esposa. Un estatus, inferior a de una esposa. Las concubinas a menudo se adquirían para el placer de un marido, generalmente de la realeza. Muchos de los matrimonios en aquel tiempo de Salomón probablemente sirvieron fines políticos a medida que construía alianzas con las naciones vencidas. Era como recibo de un pago a recibir alianza con las naciones extranjeras. Por esto, hermanos, aquí es donde vino el problema de Salomón. Siendo un hombre que al principio empezó sirviendo a Dios, amando a Dios, obedeciendo a Dios, al final de sus años, todas estas mujeres de Moab, como dice, de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y las Eteas, todas estas personajes, hermanos, vinieron a engañar al corazón de Salomón para que se desviara de su voluntad. Esto es lo que Dios nos advierte, hermanos. Nosotros compartimos, hermanos, con la gente que no conoce de Dios, pero no podemos convivir con ellos haciendo las cosas que ellos hacen. Yo siempre les digo, hermanos, a algunas personas que les digo, ustedes no son mis amigos, porque ustedes no hacen lo que yo hago. Ustedes son mis compañeros de trabajo, les digo, porque ustedes no van donde yo voy. Yo busco a un Dios vivo. Yo tengo que complacer a un Dios vivo. Aunque me digan, tú no vas a tomar, tú te puedes tomar un refresco, nomás acompáñanos. Esa es la astucia del enemigo, hermano, que te avienta el gancho para ver si caes. Pues les digo, tenemos que aprender con quién convivimos. Salomón convivió con mujeres de Moab, con mujeres de Amón, con mujeres de Edom, de Sidón y Etea, 5 ciudades diferentes. Y fueron las que vinieron a destruir la relación de Dios con Salomón. Lo desviaron de su corazón a idolatría, al pecado, a la maldad. Aquí nos enseña, trágicamente Salomón complació a su esposa paganas, construyendo lugares de adoración para sus dioses. Ellas tenían sus creencias y Salomón les permitió levantar lugares, altares para sus dioses. Ahí fue el primer error. ¿Y qué dice? Lo lamentable es que hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Claramente conocía los mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Claramente conocía la palabra. Podemos aprender que la transigencia de Salomón, a causa de las relaciones poco saludables, establecer conexión con los inconversos es importante para el evangelio, para evangelizar. Tenemos que tener contacto con ellos para hablarles la palabra. ¿Qué les decía el jueves? Hay una persona que no conoce de Dios. Yo tengo que orar por él antes de hablar de la palabra. Yo tengo que preparar el lugar, el terreno, cómo llegar a aquella persona para sembrarle el consejo, la palabra de Dios. Tenemos que preparar, no ir y hablar simplemente. Hay que preparar el terreno. El labrador, cuando siembra la cosecha, no avienta la semilla entre la hierba, entre el zacate. Prepara la tierra primero. Y después que prepara la tierra, echa la semilla. Así nosotros vemos a una persona que no conoce de Dios y queremos hablarle, administrarle. Hay que orar primero.
por esa persona, que prepare el corazón para cuando yo le lleve el mensaje, lo reciba y dé producto a 30, a 60 y a 100 por uno, como dice la palabra. Pero ¿qué es lo que pasa? Aventamos la semilla a las hierbas, inventamos la semilla a los cadillos como hay afuera, inventamos la semilla, ¿y qué va a pasar? No va a producir. Tenemos que preparar el terreno, tenemos que orar, hermanos. ¿Cómo queremos ganarnos almas si no las preparamos? No oramos primero. Hay que orar por ellos y después darle la semilla. ¿Para qué? Para que produzca a 30, a 60 y a 100 por uno. Aquí podemos ver que al establecer conexiones con inconversos es importante para el evangelismo, para evangelizar. En 1 Corintios 5, 9 al 11, podemos tener cuidado de que nuestra creencia, nuestras actitudes, nuestras acciones se mantengan firmes en la palabra. Nuestra creencia, nuestra actitud y nuestras acciones permanezcan o se mantengan firmes en lo que dice la palabra. Yo tengo que declarar lo que es la palabra, no lo que yo quiera decir, lo que dice la Biblia. Y esta palabra yo tengo que aplicarla a mi vida, yo tengo que vivir, yo tengo que ser testimonio de lo que yo estoy predicando. Yo tengo que vivir esto para aplicártelo a tu vida. Tenemos que aprender a aplicar la palabra a nuestra vida todos los días. Aplicarla. Aquí podemos ver, en esto es especialmente cierto en lo que respecta a las elecciones de un cónyuge. Un cónyuge cristiano nos ayuda a servir a Cristo, pero un cónyuge inconverso puede desanimarte a servir a Dios. Cuando yo crecí, hermanos, en la iglesia y donde yo crecí, habíamos alrededor de 60, 70 jóvenes en la iglesia. Cuando yo crecí, hermanos, teniendo yo 16, 17, 18 años, a esa edad, 9, 20, había un grupo entre 50, 60, hasta 70 jóvenes en la iglesia. ¿Y sabe qué? Yo no me caso con una cristiana porque es aburrida. Me voy a casar con una de afuera y me la voy a ganar para Cristo. ¿Qué les digo? Todos salieron ganados, están fuera del camino de Dios. No buscaron a alguien que creyera como él, que sirviera a Dios como él, que amara como él. Ese es el error, hermanos. Aquí le dijo claramente Dios: no se mezclen. ¿Por qué? Porque uno va a querer una cosa y el otro lo otro, y van a estirar, va a haber conflictos, y para evitar conflictos mejor hago lo que ella dice, haga lo que él dice y te pierdes. Aquí nos enseña, un cónyuge cristiano nos ayudará a servir a Cristo, pero una pareja inconversa puede desanimarte de servir a Dios. Para que ni tú ni yo, mire, ¿cuántos matrimonios, hermanos, cristianos inconversos? Sus niños ni presentados en el templo, ni bautizados allá en su creencia. ¿Cómo están? ¿Por qué? Porque se han casado con gente que no conoce, gente inconversa, no lo que mismo cree. Nosotros como cristianos, hermanos, presentamos a nuestros hijos, los traemos al templo, los presentamos, los dedicamos a Dios, pero cuando llegue a su mayoría de edad, que tenga conocimiento del bien y del mal, él va a tomar el paso de bautizarse. Usted recuerda, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista a una edad ya grande, adulta, antes de empezar su ministerio. Porque cuando empieza Jesús, decapitan a Juan. A Juan es decapitado. Es el que nació 6 meses antes de Jesús, para abrir camino para el evangelio, para que Jesús empezara. Pero ¿qué fue lo que aconteció? Se tuvo que acabar Juan para que siguiera Jesús. Y Juan bautizó a Jesús. Que Juan dijo, no quería, pero sin embargo es para que se cumpliese la palabra, para que se cumpliera la palabra.
y Jesús fue bautizado. Digo, los cristianos, nosotros no bautizamos a los niños, los presentamos ante Dios. Una dedicación. Jesús fue dedicado en el templo. Lo llevaron y lo presentaron. Se presentan los niños. Ya cuando son adultos, ellos toman su decisión si quieren bautizar o no. Pero ya tiene que ser una decisión cuando sepamos entre lo bueno y lo malo. Un niño, ¿de qué se puede arrepentir? No sabe todavía. Por eso el niño se le presenta. Pues digo, ¿cuántos matrimonios estamos viendo que ni los presentan ni los bautizan? Porque no son de diferentes creencias y no saben qué hacer. Le digo, hermanos, porque en mi misma familia así están también. En mi misma familia también así, ni presentados ni bautizados. De ninguna manera. ¿Por qué? Por el desacuerdo entre las parejas. Por eso dice, una pareja cristiana nos ayudará a servir a Cristo, pero una pareja inconversa y cristiana pueden desanimarse el uno al otro. Por eso aquí vemos el error de Salomón, la apostasía de Salomón. Unirse a mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y Eteas. Vino al final de su carrera a destruir su vida por los dioses ajenos y extranjeros que había en aquel lugar. Primera de Reyes 11:9 dice: y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, y que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. 2 veces le habló. Pero sin embargo, al final no escuchó la voz de Dios y se apartó del camino de Dios. Jehová se enojó contra Salomón. Dios una vez más honró a Salomón por elegir la sabiduría sobre el placer y el poder. Al principio. Como resultado, la mano de la provisión y bendición de Dios estuvo sobre él. Pero ahora se enojó Jehová contra Salomón. Aquí vemos el versículo 9. Sí, se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Dios. Se enojó contra Salomón porque se había apartado de Dios. El rey se había apartado del único Dios verdadero para adorar a ídolos. Todo lo contrario de la sabiduría. Dios le había hablado a Salomón acerca de su pecado, probablemente a través de un profeta, pero Salomón no escuchó. Que dice el 10, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a Dios ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Probablemente, como dice el escritor, le mandó un profeta que le hablara, que le advirtiera. Porque le digo una cosa, hermano, Dios no viene a destruir o a hacer daño sin antes darte la oportunidad que te arrepientas. Cada vez, ¿qué es lo que sucedió con Sodoma y Gomorra? Dios le avisa a Abraham y le dice: voy a destruir Sodoma y Gomorra. Pero ¿qué dice Abraham? Si hubiera 50 justos, 30, 20, 10, lo perdonaría. Pero no había justo ni aún uno. Ahí solamente estaba Lot y su familia. Y por amor a Abraham, manda a alguien que los saque, y no se vienen, sino que los mismos ángeles los sacan, se los llevan. ¿Dónde estaba el corazón de ellos? En las posesiones, en lo que tenían, y no querían abandonar ese lugar. Pues digo, ¿dónde está nuestro corazón, hermanos? ¿En Dios? ¿En el único Dios verdadero? ¿En el eterno, en el poderoso, en el omnipotente? ¿Qué nos ha desviado del camino de Dios? ¿Qué nos ha desanimado del camino de Dios? Aquí vemos de cómo el pecado, la maldad, por unirse a mujeres extranjeras que tenían otra creencia, desviaron a Salomón, y vino el castigo de Dios. Y el rey ya se había apartado del único Dios verdadero para adorar ídolos, y todo el contrario de la sabiduría de Dios le había hablado a Salomón acerca de su pecado, probablemente a través de un profeta, pero Salomón
no escuchó la voz de Dios. Salomón sufriría las consecuencias de su desobediencia. La nación sería arrebatada del rey y entregada a un siervo. Esto es lo que sucedió. Ciertamente se refiere a Jeroboam. Sin embargo, por el legado de David, esto no sucedería sino hasta el reinado de Roboam, hijo de Salomón. Por amor a David, sería retenida por su familia la tribu de Judá. Recuerden, de todo esto, hermanos, usted puede ver y decir, ¿por qué desobedecieron? ¿Por qué se apartaron? Miren, hermanos, de esta nación venía Jesús. De esta nación nacería el Salvador. De esta nación nacería el Redentor. Y aún hubo tantas cosas, hermanos, tantos obstáculos que vinieron y se interpusieron para que esta nación fuera destruida y no naciera Jesús. El enemigo del principio, hermanos, ha tratado de impedir que el pueblo o la humanidad sea salva, le sirva a Dios. Recuerde, Satanás era el ángel más hermoso, hermanos. Se enorgulleció, se sintió superior y quiso ser igual que Dios. Y dice que fue destronado del reino, del paraíso, y fue arrojado a la tierra. Fue arrojado al abismo. Y siempre ha querido destruir nuestra vida para que no tengamos una relación con Dios. El enemigo siempre ha querido destruir su vida y la mía para que no tengamos una relación con Dios. Pone perturbo, pecados, tristezas, cansancio, enfermedad, todo lo que encuentres para perturbar tu vida y la mía, para desanimarte. Este es el trabajo de él. La Biblia dice que el diablo vino para matar, para hurtar y para destruir. Y Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Es el trabajo de él. Apartarnos de Dios, a poner desánimo, a poner tristeza, a poner cosas que impidan que usted llegue a la casa de Dios, para que no recibamos el consejo de él. Podemos ver claramente, hermanos, que aquí dice la referencia a David del versículo 12 y 13 son recordatorios importantes de un linaje, nunca llamado linaje de Salomón, siempre linaje de David. Perduraría para siempre como Dios había prometido. El rey Salomón había sido bendecido abundantemente por Dios, pero el término de su reinado como hijo rebelde que merecía ser juzgado por rebelarse. La Biblia dice: todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Todo lo que hacemos, es lo que vamos a recibir. Nos portamos mal, hay castigo. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Desobedecemos, hay consecuencias. Tenemos que pagar el precio de nuestra consecuencia. Dios nos perdona, sí, en su grande misericordia. Si yo me arrepiento, Él me perdona. Pero hay consecuencias de mi desobediencia. Tenemos que ver todo lo que Dios puede hacer en tu vida y en la mía. Primera de Reyes 11:14 dice: y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Edad, edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom, y subió Joab, el general del ejército, a enterrar a los muertos, y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses había ahí Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Acabó con todos los hombres de Edom. Debido a la apostasía de Salomón, Dios le trajo doble adversidad. El primer adversario fue Edad, que significa el tronador. Este era un nombre común entre la realeza de los edomitas y un adjetivo común que describía la divinidad. El tronador pudo haber venido de Edom,
pero el Señor fue quien los suscitó. El acontecimiento descrito en estos versículos del 15 al 25 es muy probable que se refiriera al relato de 2 Samuel 8, del 13 al 14, cuando David obtuvo una gran victoria sobre Edom. Entre otras naciones, el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. ¿Por qué? Porque Dios iba con él. Si Dios con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Pero tenemos que poner nuestra mirada en Él. No ponga su mirada en el que está sentado a su lado o al otro lado o el que está aquí enfrente. Ponga su mirada en Dios. Dios no lo va a traicionar. Dios no lo va a desanimar. Dios no lo va a dejar solo. La gente le traiciona, la gente lo abandona, pero Dios no traiciona y no abandona. Él es fiel. Pero yo tengo que poner mi mirada en Él. No le hace que mire a mi alrededor, no le hace que oiga a mi alrededor. Yo tengo que poner mi confianza en Dios. Aquí podemos ver, en los tiempos de Salomón, un gobernante anteriormente derrotado de este linaje real de Edom, se levantó como adversario contra Salomón. ¿Por qué? Porque había desobedecido a Dios. Mire, usted recuerda a Saúl. Dios lo envió, Dios lo levantó, dice, él mismo dijo, ¿cómo puedes ver a mí de lo más humilde a ponerme como rey? Dijo Saúl. Pero sin embargo, Dios vio el corazón de Saúl. Pero cuando estaba en el trono, cuando se hizo grande, cuando se hizo popular, cuando la gente lo reconoció, se le subió y ya no quiso obedecer a Dios. ¿Qué dijo? Es que el pueblo, tuve miedo a la gente. ¿Qué dice la palabra? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Así nos dice la palabra. Yo tengo que obedecer a Dios antes que cualquier hombre. Ay, hermano, no prediques esto porque se sienten las personas. Es la palabra y la palabra tiene que ser predicada. Yo tengo que predicar la palabra. Yo tengo que anunciar la verdad. Yo tengo que anunciar lo que Dios ha hablado en su palabra. ¿Qué les dijo a sus discípulos? Los mismos discípulos dijeron a Cristo, dura es esta palabra, mira, se van. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Se quieren ir vosotros también? Así mismo Cristo les dijo a los discípulos. Porque los discípulos dijo, dura es esta palabra, mira, la gente se está yendo. ¿Se quieren ir vosotros también? Es cuando Pedro dice más adelante, no, tú eres el Dios viviente y en ti solamente hay palabra de vida eterna. Tuvo que reconocer que solamente en Dios había vida eterna. En Él, sin Él no hay vida eterna. En Dios solamente es o hay vida eterna. Pero dice, y había sido un aliado clave para Salomón, quien formó una alianza con Faraón y se casó con su hija. Pero a causa de los pecados de Salomón, de Egipto vendría un adversario enviado por Dios. Una vez que Edad supo que los dos hombres que derrotaron a su padre, David y Joab, habían muerto, decidió regresar al norte y él fue quien causó grandes problemas a Salomón como guerrillero que durante muchos años, tal como Dios lo había anunciado. Levantó a alguien para que viniera en contra de Salomón y Dios no respaldó a Salomón porque Salomón se había apartado de Dios. Apartado de él, hermano, usted y yo nada podemos hacer. Si Dios no es con nosotros, nada podemos hacer. ¿Qué dijo Moisés? Si tú no vas conmigo, yo no voy para ninguna parte. Moisés lo declaró. Si tú, Dios, no vas conmigo, yo no voy a ninguna parte. Porque Moisés sabía que él no podía. Pero con Dios sí lo lograría. Y esta misma pensamiento o esta misma palabra tiene que estar en nosotros.
que Dios debe estar con nosotros. Si no está Dios con nosotros, nada podemos hacer. La otra parte, 1 Reyes 11:23 dice: Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Edad-Ezer, rey de Soba, y había juntado gente contra él, y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron ahí, hicieron rey en Damasco. Rezón se menciona solo en este pasaje. Sin embargo, los eruditos lo conectan con 2 Samuel 10, del 1 al 17. Se cree que Rezón no se sometió al rey. Más tarde el rey David, como resultado, estableció el reino de Aram en Damasco, que se convirtió en un duro aguijón para el pueblo de Dios. Esta fuente de problemas probablemente se originaron con la desobediencia de Salomón. Toda circunstancia vino por causa de la desobediencia. Usted y yo, hermanos, tenemos que aprender a obedecer a Dios. A veces experimentamos muchas cosas y la gente pregunta: ¿por qué a mí? ¿Cuánto nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos? ¿Cómo nos encontramos delante de Él? ¿Qué está pidiendo Dios de mi vida? ¿Qué Dios está pidiendo de mí? ¿Estoy haciendo lo que Dios está pidiendo de mi vida? ¿Estoy viviendo conforme lo que Dios me está demandando? ¿O estoy viviendo a mi manera? Estoy viviendo al ahí se va, como salga. Tenemos que aprender, hermanos, a vivir conforme su voluntad, no conforme la nuestra. Yo quiero hacer muchas cosas, pero sin embargo, ¿qué Dios quiere de mí? ¿Qué Dios está pidiendo de nosotros? Estas dos fuentes de adversidad surgieron de la victoria de David. Los reyes aliados a Edad-Ezer se rindieron en Israel como resultado a la victoria militar de David por mano de Dios. Estos enemigos ya derrotados serían instrumento de Dios para la adversidad que Salomón enfrentó por su obstinada rebelión. A estos mismos hermanos que David había ya vencido, después se levantaron, o Dios permitió que se levantaran por causa de la rebeldía de Salomón. Dios nos llama más que a meras prácticas religiosas. La bendición de Dios está sobre nosotros, no solo por ir a la iglesia, hermanos. Esta porción que dice aquí, Dios, la bendición de Dios no está sobre mi vida solamente por yo ir a la iglesia. Tampoco para dar ofrendas al ministerio o a las misiones, o participar en los servicios de adoración, o invitar a nuestros vecinos a la iglesia. Nuestro andar con Dios tiene como fundamento el compromiso con Él y el obedecer su palabra. Podemos asistir al templo, podemos ofrendar, podemos ayudar a las misiones, podemos ayudar a otros creyentes, a otra gente, ayudar. Todo esto es parte de la iglesia, es parte del ministerio, pero siempre y cuando tenemos que aprender o aceptar el compromiso con Él y obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos, hermano. No solamente ir a la iglesia, yo tengo que aprender a obedecer. Hay mucho más que solamente asistir al templo, que simplemente ofrendar, diezmar, hablarle a las almas. Hay mucho más. Tener una relación con Dios, usted y yo. Que aprendamos a tener una relación con Dios, platicar con Él cada día, llegar ante su presencia, decirle cuán grande y cuán poderoso es Dios. Sobre todas las cosas, exaltarlo a Él. Decirle que lo amamos. Dios quiere, hermano. ¿A usted le gusta cuando le dice alguien te dice que te quiere? ¿Les gusta oír de que alguien diga que lo quiere? ¿Verdad que sí? Dios también.
decirle que le amamos. Dios también quiere escuchar que le amamos. Acuérdese, fuimos hechos a su imagen y semejanza. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, hermanos, si usted le quiere algo, Él también desea que le digamos que le amamos. Aquí podemos ver que no solamente el asistir al templo, andar con Dios, no solamente ir a la iglesia, dar al ministerio, las misiones, participar en los servicios de oración, invitar a nuestros vecinos a la iglesia. Nuestro andar con Dios tiene como fundamento el compromiso con Él y la obediencia a sus mandamientos o a su palabra. Cualquiera sacrificio que hagamos es secundario. Vivir como su hijo y someternos a Él es como Señor. Someternos a Dios. Llegar ante su presencia con gozo, con deleite. ¿Qué decía el salmista? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Qué dice el Salmo 37? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concede el deseo del corazón. Deleitarnos, regocijarnos, estar en la presencia de Dios, no por obligación, no por compromiso, no por quedar bien, no porque es domingo, no que necesito la iglesia, no, porque es un deleite, es un regocijo estar ante la presencia de Dios. Esto es lo que Dios quiere ver de nosotros. Acuérdense, Él lo que escudriña es el corazón, lo profundo del corazón, es lo que Dios viene a escudriñar. ¿Qué hay aquí? Lo que hacemos, todo lo que hacemos, Él viene viendo qué hay aquí. ¿De qué manera? ¿Con qué actitud? Para poner un ejemplo, hermanos, ¿se acuerdan de aquella mujer que vino y entregó su última monedita que tenía? ¿Qué le dijo Jesús? Esa mujer dio más que todos. Dijo, porque todos estos dan de lo que les sobra. Mas ella dio su última moneda, tal vez que tenía, para comer. Y la entregó, su último dracma, su último penny o centavo que ella tenía, lo entregó a la ofrenda. Dijo Jesús, esta mujer dio más que todos, porque todos dieron de lo que les sobraba. Abrieron bastante, pero les sobraba. Ella dio su única moneda que tenía, tal vez para su alimento. Pues le digo, hermanos, no es la cantidad, es con la disposición que lo haces. Dios mira el corazón del hombre. Dios mira la intención con que lo hacemos. Ahí es donde Dios viene a glorificarse. Ahí es donde Dios te viene a bendecir en grande manera, viendo el corazón del hombre. Primera de Reyes 11:26 dice: también Jeroboam, hijo de Nabat, Efrateo de Cerea, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste lo hizo su mano contra el rey fue esto: Salomón edificando a Milo, cerro al portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues que aquel tiempo que saliendo Jeroboam a Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre así, le rompió en 12 pedazos. Y dijo Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Rompió su manto en 12 partes. Dios 10 tribus se la da. Una tribu, y falta una, porque son 12. Jeroboam era un oficial
muy capaz de la corte de Salomón. Pero ahí un profeta con quien se encontró cuando salía de Jerusalén vestía un manto nuevo, el cual lo rasgó en 12 pedazos, dando 10 a Jeroboam. El profeta explicó que era voluntad del Señor que la nación se dividiera. Una tribu, Judá, sería preservada para el linaje de David, mientras que las 10 se apartarían. Por supuesto, 1 más 10 son 11, no 12. ¿Qué es el número de la tribu de Israel? Históricamente hubo 12 tribus, pero con el tiempo dice, Benjamín fue absorbida por Judá. Y ahí profetizó que las tribus del norte se separarían y el reino del sur sería una sola tribu, gobernada primero por Roboam, hijo de Salomón, y el Señor bendecería el reino del norte solo si Jeroboam y el pueblo seguían su camino. Escuchen. Dios los iba a bendecir, pero si solamente seguían el camino de Él, el camino de Dios. Pero ¿qué dice? El Señor bendecería el reino del norte solo si Jeroboam y el pueblo seguían sus caminos y obedecían sus mandamientos. ¿Y qué dice? El 37 y 38. Yo pues te tomaré a ti y a tus reinas en todas las cosas que deseares tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos, guardando mis mandamientos, como hizo David, mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Una promesa, pero tenía que serle fiel a Dios. Esto mismo nos dice usted, amigas. Dios promete bendecir nuestra vida, nuestra familia, nuestra descendencia, pero tenemos que serle fiel a Dios. Si yo me aparto, la maldición viene, el castigo viene. Tenga por seguro. Y si usted se aparta, las mismas consecuencias. ¿Qué dice la palabra? Que honremos a Él, hermanos. Bendecir a Jehová en todo tiempo. Dice el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Claramente le dice, si siguieren mis caminos y obedecieran mis mandamientos, yo estaré con ustedes y los bendeciré. ¿Y qué dice? En Primera de Reyes 12:25. Dice, entonces reedificó Jeroboam en Siquem, en el monte de Efraín, y habitó en ella. Saliendo de ahí reedificó en Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Y si este pueblo subiere ofrecer sacrificio a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volvería a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. ¿Qué dice? No lo hicieron, pero la promesa de esperanza prometió afligir la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. 11:39, que dice, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. ¿Por qué vino a afligir Dios al pueblo? Porque no obedeció. La desobediencia, hermanos, trae castigo. La desobediencia trae consecuencias. Busque a Dios. No, mire, hermanos, si usted lee la palabra, dice que todo esto que está aquí en esta palabra, se quedó escrito para todos que hemos alcanzado los últimos tiempos que estamos viviendo hoy. Esto está escrito para usted y para mí. Déjame ver si encuentro la escritura. Para que no caigamos.
Todo esto se quedó escrito, hermanos, para lo que hemos alcanzado en los últimos tiempos. No encuentro la escritura, hermanos, pero ahí se las debo. Se quedó escrito, hermanos, para que usted y yo, hermanos, no caigamos en los mismos errores. Mire, mas estas cosas sucedieron, dice 1 de Corintios, el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, 1 de Corintios 10:6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seas idólatra como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000 muertos. No tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y percibieron por el destructor. Y dice el 11, mas estas cosas acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quien han alcanzado los fines de los siglos. Es lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, 1 de Corintios 10. Si vemos ahí del 10 hasta el número 11, estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, los que hemos alcanzado los confines de la tierra. Está escrito para usted y para mí, que hemos alcanzado los últimos de los tiempos, hermano. Simplemente tenemos que aprender de todos los errores que ellos hicieron para que usted y yo no caigamos sobre ellos. Simplemente clamar a Dios, buscar a Dios en medio de toda circunstancia. Busque a Dios, no importa lo que pase, no importa lo que venga. Le digo, Él es el único que nos puede liberar. Él es el único que nos promete palabra de vida eterna. La última parte, el 11:40, que dice: por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto. ¿Por qué? Porque ya le había prometido el profeta 10 tribus. Y Salomón pues dijo: lo voy a matar, no me va a quitar mi gente. Y estuvo en Egipto hasta que la muerte de Salomón. Y los demás hechos de Salomón y todos los que hizo, su sabiduría, no están escritos en el libro de los hechos de Salomón. Los días de Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Salomón se enteró de la profecía de ahí y trató de matar a Jeroboam. Se enteró la profecía, quien huyó a Egipto, y ahí Jeroboam encontró refugio con el rey Sisac, que se convirtió en su aliado, y más tarde atacó a Jerusalén, después de un reinado de 40 años que comenzó con grandes promesas, pero terminó trágicamente. Salomón murió y fue sepultado en Jerusalén. Cuando su hijo Roboam ascendió al trono, siguió un mal consejo. Siguió haciendo lo malo, más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. ¿Qué hizo? La idolatría, las prácticas paganas, le enojaron a Dios más que todo lo que sus padres habían hecho. Un camino trágico, un camino rebelde, personas rebeldías, que vino la ira de Dios, el juicio de Dios. Hoy en nuestros días, hermanos, ¿qué es lo que estamos viviendo? La humanidad no quiere buscar a Dios. El mundo no quiere buscar a Dios. El pueblo no quiere buscar a Dios. Aún la gente que ha crecido dentro de la iglesia no quiere buscar a Dios. Es triste, pero es la realidad que estamos viviendo. Estamos viviendo los últimos tiempos, y Dios está buscando un pueblo que aprenda a perseverar, a vivir una vida en Cristo, a perseverar en lo que hemos creído, en un Dios grande, en un Dios fuerte, en un Dios poderoso, en un Dios vivo, hermano.
No tenemos un Dios muerto. Tenemos a un Dios vivo que resucitó, se levantó de la tumba y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí. Está intercediendo por ti y por mí. Esta es la gracia, este es el favor, esta es la misericordia de Dios, que aún es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengamos a un arrepentimiento. Dios está buscando un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Busque a Dios, hermanos. Ámelo con todo su corazón, en medio de todas las circunstancias. Busque a Dios. Termino con esto. Esta lección incluye al menos 4 ocasiones en que Dios dijo que retuvo castigo específicos por amor a su siervo David, aun cuando el pecado parece invadir el mundo que nos rodea. Las promesas de Dios de restauración, un futuro glorioso, sigue siendo ciertamente para todos aquellos que le buscan. Recuerde a alguien que Dios restaura vidas y que lo ve como alguien valioso. Si usted mira a una persona que ha estado aquí y se ha retirado, háblele y dígale que Cristo lo ama, que todavía lo pueden perdonar. Pida a Dios que les muestre áreas en su vida en que necesita cambiar, necesita arrepentirse. Ore y alabe a Dios por sus promesas y su maravillosa fidelidad. Estos 3 puntos, hermanos, que tenemos que hacer esta semana. Recuerde a alguien que Dios restaura su vida y que lo ve como alguien valioso. Pida a Dios que le muestre su área en su vida y que necesita arrepentirse o cambiar. Ore y alabe a Dios por sus promesas y por sus maravillas, por maravillosa fidelidad que Dios nos da. Dios quiere hacer obras en tu vida y en la mía. Solamente Dios te dice: sigue adelante, persevera, no te desanimes, busca a Dios con todo tu corazón. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Póngase de pie conmigo en esta mañana y demos gracias a nuestro Dios. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Dios, por tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, por perdonarnos, por bendecirnos, Padre. Hemos venido, Señor, a este lugar con un solo propósito, Señor, para que usted venga y nos perdone y nos restaure, Señor. Nos dé una oportunidad más de buscarte, volvernos de los malos caminos y buscar una vida que me dirija a ti. En este momento, Padre, usted que escudriña cada corazón, cada mente, Padre, yo te pido, Señor, que toque los corazones y las vidas, que quebrantes, Señor, nuestro corazón, que te busquemos con un corazón sincero. En este momento, Padre, yo le doy gloria, le doy honra y le doy alabanza, porque vive y reina por siempre. Gracias por perdonarnos, gracias por bendecirnos, gracias por cuidarnos, gracias, Dios, por protegernos. En este momento, Padre, le exaltamos por su grandeza, por su poder y sus maravillas. Yo le doy gracias de antemano, porque siempre nos escucha. Yo te pido por este pueblo y el que me escucha y en su hogar. Bendice su vida, su familia en cada momento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos.